Hola, buenos días a todos. Somos Bárbara y Máximo y hoy hablaremos de Dios que nos salva a todos, porque el único que puede salvar al ser humano es Dios. Y hago una pequeña introducción hablando de esto. Por ejemplo, algo práctico, un ejemplo muy práctico. Mm, Miramos, por ejemplo, qué está pasando en Latinoamérica y sobre todo en Perú. ¿Qué está pasando máximo en Perú en este momento? Exactamente, más o menos, Nada, ¿no? que hay parte de la justicia que se está revelando, está investigando a los futuros representantes del gobierno porque la acusan de corrupción y de terrorismo o de apología del terrorismo. Claro, habrían tenido que hacerlo antes de votar, pero bueno. Al parecer hay corrupción dentro de las instituciones, porque por una parte hay gente que ha aceptado sobornos, que pueden ser o en dinero, pues sí, seguro que en dinero, pero también ideológico. Y, y por otra parte hay gente más o menos de bien, no es dicho que sean perfectos, Siempre pero dentro de las instituciones, dentro ¿no? de las instituciones que se han dado cuenta de que están a punto de convertirse en una dictadura comunista tipo Cuba o Venezuela y no quieren dar su brazo a torcer. Vale, pero yo me pregunto entonces que el problema de Perú, de Latinoamérica en general, pero también aquí en España los Sí, mismos sí, sí. y en todo el resto del mundo también, es que el problema fundamental es un problema de corrupción, porque esta corrupción puede ser extendida no solo para los políticos o para los ministros, pero por ejemplo en el caso de España podría ser también una corrupción a nivel a todos los niveles, ¿no? A niveles de instituciones y sobre todo donde están responsabilidades, no solo hacia los políticos, sino también corrupciones podría ser entre los jueces o corrupción en casos de Latinoamérica también entre policía o Sí, sí, militares, o a sea cualquier que nivel. vale. Es que no podemos aceptar, no podemos aceptar en ningún caso la corrupción a ningún nivel. Por ejemplo, si te para la policía porque has hecho una infracción de tráfico y tú le pagas un soborno para que no te dé la multa, del tipo, si la multa es de 100 euros, tú le das 50 a él y arreglado, está mal, muy Claro, mal. está mal. Está, Porque es un soborno, por eh, lo tanto corrupción. esatto, es Vale. corrupción, pero la corrupción en otro estado del mundo se llama la mordida Mm, o la tangente. sí, Bueno, hay muchos nombres, pero siempre se trata de corrupción. es, Entonces yo me pregunto, para que ahora hemos llegado a un nivel de corrupción talmente tan alto en todo sí, el mundo que en práctica el mundo está llegando a, a alcanzar una saturación muy peligrosa, ¿no? Porque, claro, yo creo que la mayoría de la gente se haya dado cuenta que más que así no se puede, ¿cómo se puede decir? Soportar, aguantar aguantar. algo La sociedad no parecido. puede No aguantarlo. puede aguantar porque nos estamos poco a poco autodestruyendo, ¿no? Porque esta corrección es tan alta, tan grande, tan extendida, que nos hace la vida extremadamente difícil. Yo creo que muchas personas que consiguen razonar y ver las cosas un poquito más allá de lo que es el momento presente, ¿no? El momento inmediato, yo creo que hayan conseguido entender que si vamos adelante en esta forma aquí, nos vamos a autodestruir, Sí. porque esta corrupción
llega también del egoísmo humano, de la codicia humana, de la codicia de los poderosos, del egoísmo de los poderosos, ¿no? Que egoísmo que después se quieren pegar también a nosotros, que somos el pueblo, ¿no? Que no tenemos la responsabilidad de que tienen ellos, pero claro, que si nos hacen a su imagen y semejanza, al final nos vamos a luchar y a pegar el uno con los otros, ¿no? Porque también a nivel más bajo, ¿no? Sí. Y por lo tanto, esto es una situación y una escena, un escenario extremadamente preocupante por el hecho que si todos nosotros estamos corruptos y también los políticos, también las instituciones, todas estas cosas, ¿dónde después va a terminar la verdad? O sea, la verdad es lo que es el bien para el ser humano. Si nosotros todos estamos corruptos y también las instituciones, esto quiere decir que es una autodestrucción de nosotros mismos, de las instituciones, de los principios básicos de verdad, de libertad, de todo. Y al final yo espero que sobre todo las personas católicas, las personas de bien y las personas de buena voluntad entiendan que lo único que nos puede salvar de esta corrupción es volver otra vez a los principios éticos buenos, que son los principios que llegan de Dios, porque el verdadero Dios, el verdadero Dios de la Iglesia Católica, es un Dios que armoniza todo lo que es paz, justicia, libertad, verdad, respeto para el ser humano, para todos los seres humanos de cualquier raza, color, idioma, naciones, y que si vamos a dar una mirada al pasado, un nivel así atroz de confusión como lo estamos teniendo globalmente en todo el planeta hoy en día, nunca se ha visto en las épocas. Bueno, se ha visto, se ha visto. La antigua Roma, antes de la llegada del cristianismo, era una sociedad Claro, pagana y profundamente corrupta. claro, pero un momento. Hay que decir una cosa, que en la época los paganos tenían una excusa, es que no conocían a Dios, Esatto. porque la revelación de Dios, no había iglesia católica, la revelación de Dios y de Jesucristo, que existe, porque la lógica en que se basa el Evangelio no es una lógica humana, se ve Sì. distintamente que no es una lógica humana y por lo tanto nadie nadie humano habría podido inventar una historia como el Evangelio, como lo que Ah, no, después Jesucristo ha explicado y ha enseñado a sus discípulos sì, y a sì, todas las ma personas. la prueba che esiste un extraterrestre es la Biblia, porque ningún ser humano habría podido escribir lo que está escrito Claro, ahí. pero tampoco extraterrestre, Máximo, Terre- porque, claro, extraterrestre en el sentido que que no es humano, no es pero humano. también los extraterrestres son criaturas. Sí, Y entonces suponiendo no que pueden existan, ser, no, suponiendo que existan, exacto, porque claro, no tenemos ninguna prueba que existan, los extraterrestres, esto de los platillos volantes, quiero sí, decir. sí, Bueno, suponiendo que exista, ellos también serán criaturas de Dios. Y si alaban a Dios, es que son nuestros hermanos que pero no han caído como mm. nosotros. Porque Suponiendo que existieran suponiendo que estos, existiera, no, suponiendo que existiera. Si en cambio, siempre suponiendo que existiera, llegan aquí un día unos platillos volantes con unos seres que te dan un miedo del entonces, alma claro, y que te dicen que Dios no existe, que es una invención o cosas así,
Bueno, esto seguro que son, en realidad son demonios. Exacto, exacto. Esto seguro, Esatto. seguro. Però, procedendo por lógica, una criatura no puede ser un creador, ¿vale? Esatto. El creador es el origen de todas las cosas, el creador de todas las cosas, el creador todopoderoso. Y entonces, si no volvemos a la lógica de Dios, que es la lógica del amor, del perdón, de la ternura hacia las personas, de la paz, de la libertad y del querer, de la gana de querer el alma limpia para poder ir una vez muerto en el paraíso o cerca de Dios y por lo tanto cerca de la Virgen María y cerca de Jesús. No podemos como seres humanos tener un futuro ni No, claro. podemos tener la vida No, eterna. O sea, lo no que... tendremos un futuro porque no somos capaces de vivir hacia el bien, ¿no? Proyectados hacia el bien, sin Dios, sin creer en Dios, sin Claro, adorar a Dios, sin seguir a Dios, claro. el Dios de la Iglesia Católica. ¿Por qué yo digo de la Iglesia Católica? No solo porque somos católicos, yo y tú, Máximo, sino porque la Iglesia Católica es la única que custodia la revelación. Sí. Y la revelación, que sería el Nuevo Testamento, que sería el Evangelio, es la continuación del Antiguo Testamento, que tiene 5.000, 6.000 años. Y más los 12.000 que tenemos de la Iglesia Católica son como mínimo 7, 8.000 años. Bueno, lo Sea, que es, sea o que, o lo que sea. lo que sea, da igual. O sea, no una religión que tiene todos estos años, eh, que tiene una revelación que se ve distintamente que no es, que no tiene una lógica humana, No. porque dice todas esas cosas que son Que molestan. que molestan, porque la verdad molesta. Claro. La verdad molesta, te dice no matar, No no robar. robar, no desear la mujer de los demás y Sí. también el hombre de los demás, no desear la ropa, las cosas de los demás, y todo lo que son los 10 mandamientos. Tendrá solo Dios como a primer puesto y todo el Claro, resto detrás. claro, ¿ma por qué? ¿Ma por qué? Claro, Si tú ves, tú analizas todos los mandamientos que hay, si tú lo analizas, todos los 10 mandamientos, ves que están reflejados perfectamente, pero perfectamente los errores y los pecados humanos de sí, sí, siempre, sí, porque sí. los pecados que ahora vemos en todas las partes del planeta que estamos haciendo en lo pequeño y en lo grande, son lo mismo de siempre, Sí, son sí, sí. siempre los mismos que se repiten en el tiempo, el egoísmo, la Sí, sí. codicia, la lujuria, que son después Sí, al siempre final igual. los 7 pecados capitales, Sí, ¿no? sí, sí, siempre. Y son siempre lo mismo y Sí, caemos siempre en sí, lo sí. mismo. El creer de querer de poder ser como Dios, ¿no? Sí, ¿Quién sí. como Dios? El arcángel Gabriel Gabriel, sí. ha luchado en contra de Satán precisamente con esta frase, ¿quién como Dios? ¿Por qué? Porque es el error y el pecado de todos los tiempos que Satán a causa del pecado original que nos ha hecho contraer, continúa a empujarnos en esta Sí, dirección, Satán, a querer ser como Dios, y no hay nada más, a exacto. controlar la gente, Ma no solo es que él nos influencia constantemente, porque Satán a través del pecado original tiene un canal directo con nosotros. claro, Es más fácil escuchar a Satán para nosotros. que a Dios, Yeah. o nuestro ángel de la guardia, o lo que sea. Es mucho más fácil escuchar a Satán, porque utiliza este canal para controlarnos, para seguir diciendo, tienes que hacer o obrar así
al mal. reverso de lo que quiere Dios. Exacto. ¿Por qué? Porque así nos autodestruimos. Claro, Y Él está muy contento claro, por eso, porque así claro. que toda Porque, la creación de Dios, sobre todo la creación más importante que somos nosotros, que somos a imagen de Dios. ¿Y por qué somos a imagen de Dios? Porque tenemos una inteligencia, tenemos una conciencia y por lo tanto tenemos el alma. Y esta alma es eterna y por lo tanto si alcanza el paraíso, alcanza el reino de Dios, nosotros nos volvemos inmortales en el bien. Y es lo que Satán no bueno, quiere que hacemos. inmortales vamos a ser de todas formas, Claro, pero depende de dónde quiera estar, ¿no? claro, Porque claro, solo hay dos sitios, ¿no? claro. O con Dios o con O sin Satán, Dios, o con o con Satán. Satán. Y no hay la República Independiente del No, cielo, no, eso. no Estos son existe. los que se dicen Eh, tibios, ¿no? Lo esatto, que me parece, no sé si en el Apocalipsis o no sé dónde, sí, que serán vomitados. sí, Ojalá fueras que son los que frío, sí, que caliente, no eres ni frío ni caliente, caliente. eres tibio y por lo tanto te vomitaré y todo eso, Sí, sí. que parece Es precisamente fuerte, es que que es muy fuerte porque prácticamente parece que Dios, volviendo a la cosa actual, ahora tenemos que decidir en qué lado estar. O estás con Dios o estás con demonios. No, no hay forma. Y para estar seguro de estar con Dios, tienes que dejar de un lado toda la corrupción y denunciar toda la corrupción que ve a tu lado. Si tú ves que un político es corrupto, tú no lo puedes votar. Aunque que sea de tu cuerda o de tu ideología, posiblemente tu ideología está muy equivocada. yo en mi opinión, hoy por hoy, yo dejaría a un lado todas las Sí, ideologías, sí, sí, sí. porque son desviantes. Sí, sí. Porque, a ver, si quieres ser realmente una persona de bien y, o sea, sentirte bien a ti mismo también, tienes que tener el alma más limpia posible. Y no puedes ser y buscar la verdad de las cosas, porque la verdad de las cosas, si tú buscas realmente la verdad de las cosas, al final encuentras Dios, porque Dios mismo es verdad. Sí, La sí. verdad de las cosas y Dios se coinciden, Sí. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que las ideologías te llevan en direcciones diferentes de la verdad, porque a lo mejor te dicen solo una pequeña parte de la verdad, pero todo el resto Sí, no te esatto, lo esatto. dicen o te dicen mentiras y al final la verdad, para ser verdadera, o la dices toda o, no, o O si es una, dices solo una o pequeña sea, parte, esta es es una mentira. mentira. Todo es Claro, es todo mentira. es mentira. ¿Por qué? Porque se usa una pequeña parte de la verdad para manipular a la gente Esatto, hacia la esatto. mentira. Prácticamente ocurre esto. Los partidos así llamados de derecha o moderados, eso que siguen el capitalismo, en realidad también son contra Dios, porque solo siguen el Dios dinero. Es Claro. verdad que te Es dan... otro Dios, oh, o sea, que no es ni siquiera, es un falso Dios, es es un uno de falso los Dios. tantos falsos dioses que nos Esatto, construimos. perché è verdad que te dejan más libertad, perché tu puedes tener tu casa, tu coche, posesiones de todas y se respetan, pero al mismo tiempo estás ligado al dinero constantemente. Sí. Tú trabajas todo el día y piensas todo el día a cómo hacer más dinero. Sí, a mantener un Tu estatus social social, que te pueda esatto. decir que eres una persona E in real- respetable y porque tienes Esatto, el coche, el último esatto, coche, el perché último in móvil. realtà eres esclavo. Tu Claro, estás, está quando esclavo de eso, sí. tu eres un esclavo perché eh, tu trabajas todo el día para el dinero, Mm. perché il dinero muove il mondo, perché il dinero lo arregla todo, porque cuando seré viejo con el dinero podré asegurarme una vejez en condiciones. O si caigo enfermo, podré curarme bien. Pero Sí, en estos son realidad todos miedos, son ¿no? todos Se miedos, alimentan con exacto, estos exacto. miedos, sí. Esto y no va bien, No. porque al mismo tiempo el capitalismo te hace hacer aborto, te limita
te hace utilizar anticonceptivos para limitar Población. la población. Así que si somos o menos o no, Esatto, perché claro, vivimos mejor según esatto, ellos. esatto. Mm, Y después, si hay que utilizar un pesticida muy potente para sacar mejor resultados en la agricultura, por ejemplo, que hoy te da un buen resultado, después para 10 años no puedes cultivar, pero hoy he ganado muchísimo dinero. ya, ya. Ecco. O sea que no se piensa al futuro, se No, piensa nunca. solo a Por la se- inmediatez del provecho. esatto. Entonces, Ah, egoísmo y codicia, otros pero pecados. cumpliendo las reglas, ¿eh? Claro, todas Porque las claro, leyes. la ley, cumpliendo la ley. Bueno, pero en esta forma prácticamente hoy en día la ideología comunista y la Espera, ideología espera. capitalista coinciden entre Esto, sí, ellos. sí, pero espera, después esto es la derecha, el derecho moderado de centro, Sí, todo esto aquí. Después hay el lado de izquierda. Y la izquierda, en cambio, son aprovechadoras, porque quieren los políticos, quiero decir, porque a la población que vota izquierda, en realidad lo que buscan es justicia. sí. Y el político de izquierda lo ha entendido perfectamente que buscan justicia, porque no están conformes con cómo va el mundo. Y entonces, ¿qué le da? No le da justicia, le da venganza, que se parece, pero no es lo Es mismo. verdad, Y le es dice, verdad. porque la primera cosa que hace un político de izquierda es, ve un problema y dice, este es el culpable, Ya, te indica quién es el culpable. Y en exacto, parte tiene razón, no es que en es parte. mentira de todo. Bueno, porque todos al final somos culpables Claro, de algo, no, ¿no? perché la società è compuesta de una cadena. Claro, Cuando se mueve un anillo, se mueve también el otro del lado. claro, Y 10 anillos más allá se está moviendo también. claro, 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 entonces, claro, todos somos culpables. claro, Por ejemplo, del medio ambiente, todos somos culpables. Nadie se salva. claro, claro. Nadie se salva de Y decir, que menos aún a los políticos, ma lo porque también los politico per políticos, primero, lo exacto. politico per primero. Pero son, sobre todo los de izquierda, los políticos de izquierda, no la gente, Ujú. los políticos de izquierda son hipócritas y mentirosos y te hacen hacer, y te manipulan la masa de izquierda para que se enfrente contra la derecha perché ellos viven de enfrentamiento. Sí, sí. Entonces, División. división. Y esto, la división, ¿qué quiere decir? Esatto, Es el diablo, porque diablo significa el también divisor. el divisor. Diablo significa el Esatto. divisor. Entonces, para volver porque nosotros no queremos hacer política, también si hemos hablado de políticos, no queremos hacer política, no nos interesa la política, no nos interesan las ideologías, porque sabemos que las ideologías son humanas y por lo tanto son siempre erróneas, ¿vale? Son una equivocación. Lo que hay que buscar es la verdad de las cosas, la verdad de las cosas. Y claro, a personas mentirosas como los políticos, los poderosos y muchas otras cosas. La verdad da un miedo que es una Esatto. cosa abnormal para ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque han basado la loro vida sobre la mentira. Entonces, yo lo que, para terminar también, para que no sea demasiado larga esta charla, para terminar, yo exhorto no solo a las personas de bienes, no solo a las personas, al pueblo normal, como podemos, a los ciudadanos normal, como podemos ser yo y Max, exhorto también a los políticos, porque ellos también son personas, ellos Claro, también tienen alma, claro. ellos también tienen alma, y por lo tanto, volved a la verdad, volved a Dios, volved a la verdad para entrad otra vez en vosotros mismos. Intentad ser humildes y Humildes. humildes y intentad
pensar en Dios y aceptar que existe realmente Dios como creador de todas las cosas. Y una vez que si conseguid aceptar en vosotros mismos que existe Dios, que es el primer paso, lo admitid y entonces poco a poco empezad a acercaros otra vez al verdadero Dios. Acercaros para limpiar vuestra alma. Empezad a rezar, Padre, no, también con vuestras a lo mejor palabras, pero Si no sabéis rezar, si no usar sabéis vuestra palabra. rezar, pero que sean palabras respetuosas y que no sean palabras revueltas que sea hacia vosotros mismos, no, sino para el verdadero bien de los demás, el verdadero bien de vuestra alma. Y poco a poco intentad a rezar la Virgen María, a Jesús, acercaros a la Iglesia Católica. También si la Iglesia Católica sabemos que no es perfecta, porque también está hecha de seres humanos, pero no la revelación es divina. El mensaje custodiado dentro de la Iglesia Católica es divina, no es humana. Por lo tanto, ahora lo que estáis haciendo como políticos, lo estáis haciendo por el mal de la gente, por la división de la gente. Tenéis que buscar la verdad de las cosas y reconciliaros con Dios. Si no volvéis a Dios, si no volvemos todas las personas del planeta, si no volvemos a Dios, no tendremos futuro, no tendremos vida eterna. ¿Me entendéis? Estoy casi llorando porque muchas personas podrían todavía salvarse si volvieran realmente a Dios. Por lo tanto, os lo ruego, también pueblos que ahora están luchando por la libertad y también por la paz, como Cuba, como Venezuela, como Perú, las familias, todas las familias recen, tienen que rezar el rosario, no solo las mujeres, sino también los hombres, todas las familias, en familia. los niños. Tenéis que rezar el rosario para la paz, para la libertad, para que el Espíritu Santo vea la iluminación a todas las personas, para que para que el pueblo vuelva a Dios, para que también muchos políticos, no serán todos, pero muchos políticos vuelvan a Dios, se reconcilien con Él. Porque la única forma de entender esta realidad es en la perspectiva de Dios y de la existencia de Dios. ¿Cómo se puede pensar que no exista Dios cuando hay un universo entero, planetas, galaxias, que te lo demuestran, que te lo hacen ver todos los días? Porque todo el universo está regulado de leyes, que son leyes matemáticas, leyes de lógica. La matemática quiere decir que hay una lógica detrás de ellas, de estas leyes. Y por lo tanto, si hay una lógica, hay para cada lógica un pensamiento. Si hay una lógica que regula todo el universo, quiere decir que este pensamiento desde donde llegó, exacto, alguien lo ha puesto, es que este pensamiento es todopoderoso. Donde hay un pensamiento, hay una persona. Si este pensamiento es todopoderoso, quiere decir que esta persona es todopoderosa. Y la persona todopoderosa, ¿quién es? Dios. Esta es lógica matemática. Después habrá también todo lo que es
el sentimiento de amor, yo la llamo energía, la fuerza de amor, ¿no? Que hay que darle a Dios porque Él es amor y quiere de que nosotros vivamos bien, sea en esta tierra, sea en el paraíso, que es la dimensión de Dios. Por lo tanto, os lo ruego, volved a Dios, volved a rezar, a la oración, volved a Rosario. Y con esto, que me ha emocionado mucho, terminamos esta charla, yo y Máximo, y esperamos en un futuro mejor, con la ayuda de la Virgen María, de Jesús, del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Muchas gracias.